Mito de Lucifer. Para las personas, el simple hecho de nombrarlo parece tener la sensación de evocar el olor del azufre, muchos se lo imaginan como el ángel más bello de la creación y también como el causante del mayor drama cósmico jamás ocurrido. Según la historia se dice que seducido por su propio orgullo, arrastró a una gran parte de los ángeles que adoraban a Dios, provocando una rebelión cuyas consecuencias últimas son la existencia del dolor, la maldad y la muerte en el mundo. Es por ello que Lucifer es considerado desde entonces como el ideólogo del mal, el instigador del lado oscuro del hombre, el tentador primero. Asimismo, esta historia está llena de contradicciones, y una de ellas es la ausencia de una verdadera teoría lógica, ya que un suceso de tal magnitud, de tal trascendencia para el ser humano, no podía pasar desapercibido para los autores de la Biblia, pues en páginas deberíamos encontrar un relato pormenorizado del suceso y de cuáles fueron sus causas, pero todo lo contrario. Lo curioso es que el nombre de Lucifer ya no aparece en ninguna Biblia moderna, pero es claro que sí estuvo presente en las antiguas. Según algunos expertos, todo el mito moderno de Lucifer parte de un equívoco, y de un simple error de traducción, haciendo referencia a que Lucifer es una palabra latina que significa portador de la luz. Pero la Biblia parece que ha sido mal interpretada por muchas personas, así que desde entonces, Lucifer fue considerado un nombre propio y que por mitología se le caracteriza como un nombre de mal. Es decir que, había nacido la leyenda del ángel rebelde, el mito grecorromano resurgía, la leyenda pagana se cristianizaba y el origen del mal en el mundo había sido, por fin, hallado. Sin embargo, el mito sobreviviría luego al paso de las edades y muchas leyendas medievales se sustentarían de estas ancestrales raíces, creando relatos de gran belleza y simbolismo. Un mito escrito en piedra. Lucifer fue el primer ángel que despertó, era una criatura de belleza esplendorosa e incomparable, pues ninguno después de él fue tan hermoso. Él encendió las primeras luces del universo, y en su memoria fue llamada Lucero. Más tarde, en el instante de la creación del hombre, hubo ángeles que querían al hombre perfecto, y estaban dispuestos a hacer sus mejores obras, si se equivocaban destruirían la creación del mismo hasta lograr un ser superior. Otros, querían que el hombre ascendiera hasta llegar a Dios y su perfección, a través del trabajo diario y por los siglos de los siglos. Los ángeles rebeldes fueron comandados por Lucifer, quien ebrio de soberbia, quiso ponerse a la par de Dios, afirmando ser capaz de crear una criatura tan superior como los mismos arcángeles. Y entonces se hizo la guerra. Miguel, quien cuida que el fuego del universo no se extinga, fue el encargado de pelear esta batalla, que duró miles de millones de años, hasta que las 2/3 partes de los ángeles lograron vencer a la tercera que fue arrojada hacia los abismos. En ese momento se hizo la maldición, se quebró la paz y el ángel más esplendoroso se convirtió en la bestia más temible. Lucifer, ya no sería portador de la luz sino que sería llamado Satán, adversario, acusador. Desde entonces, los ángeles caídos, han tratado de malograr al hombre, para demostrar su inferioridad, ya que el ser humano es considerado por los demonios como un ser totalmente inútil. Lucifer solo está interesado en la destrucción del hombre, por cualquier medio. Por eso se le asocia con la maldad más destructiva, la insolencia, la fealdad más repulsiva concebida por la mente humana. Esta entidad tiene múltiples nombres, y se mencionan en distintos idiomas. Aunque a él poco le importa que lo llamen de una manera u otra, solo quiere destruirnos, y hacer que nuestras almas sean torturadas eternamente. Este es el mito, uno de tantos. Pero no el único. En la historia de las religiones hay un tema que suele despertar la curiosidad de casi todos. Los ángeles caídos, más conocidos como demonios, aunque técnicamente no sería correcta esta denominación. ¿De dónde surgen? ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles son los más importantes? Estas y otras preguntas son las que intentaremos responder. ¿Qué es un ángel caído? Los ángeles caídos son en realidad, de los primeros ángeles que Dios creó pero que se alejaron de él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fuesen desterrados del cielo y, muchos de ellos, enviados al infierno. A estos se les conoce como caídos de Dios o ángeles caídos. La fuente principal para conocer a los ángeles caídos es el libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía, atribuida por tradición a Enoc, el bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen de los demonios y de los gigantes, la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, e incluso una explicación de por qué el gran diluvio fue moralmente necesario.
Contrario a lo que se cree, el libro de Enoc no es parte del canon bíblico utilizado ni por el judaísmo ni por el catolicismo en general, sino solo por las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía y Eritrea. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones o tradiciones cristianas sí aceptan que este libro tiene algún interés histórico o teológico. Fue encontrado en los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en ge'ez, lengua de Etiopía, y de ahí que sea aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, griego y latín. El origen de los ángeles caídos. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre, y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados que llevó a que Dios los expulsara del cielo, desterrándoles al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad como motivos principales. ¿Por qué cayeron estos ángeles? Aquí existen dos vertientes según la fuente. Por un lado, encontramos los bíblicos como Lucifer. Pero por otro encontramos el libro de Enoc, en donde vemos que cayeron 200 ángeles en total, con Semyatsa como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A estos se les conoce como los vigilantes. También llamados Grigori, fueron enviados por Dios a la tierra para velar por la humanidad. Estos se enamoraron de las hijas de los hombres, y, tras hacer un pacto entre ellos, se casaron y engendraron hijos con ellas, sabiendo cuál sería su destino. Sus hijos fueron los Nepilim mencionados en la Biblia, semidioses gigantes, hijos de ángeles y humanas. Pero no solo ha sido por lujuria, incluso en el caso de los Grigorio vigilantes, muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otra serie de conocimientos que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Para ello se debe tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. Lucifer, portador de luz, es también conocido como Satanás, aunque originalmente su nombre es Luzbel, luz bella. Es el ángel caído más conocido de todos y quien más veces aparece reflejado en la Biblia, a diferencia de otros que aparecen en el libro de Enoc. Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo. Le dotó de gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de ser él quien organizase al resto de ángeles. El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior a Dios y compitiendo contra él. Este fue el motivo por el cual Dios le desterró del paraíso junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él, siendo el primer ángel caído, el más poderoso y el más importante de todos. Semyatsa. Su nombre quiere decir él ve el nombre. Era el líder de los vigilantes, Grigori, y quien instó a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Además del líder de los 200 ángeles caídos, fue el más importante de los 20 líderes, y a quien todos le habrían jurado lealtad. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía. Yekun. Yekun es uno de los ángeles caídos más importantes, al ser el primer seguidor de Lucifer. Él fue el responsable de confundir a los demás ángeles que posteriormente cometerían pecados, y que en la tierra fue el responsable de enseñar a los hombres la lectura, la escritura y el lenguaje de signos. Jezabel. Es el segundo seguidor de Lucifer y que cayó junto a este, siendo el primero en animar a los demás ángeles a mantener relaciones con los humanos. Azazel. Su nombre proviene de Azaz, fuerza de Dios según su traducción, aunque para muchos el sentido que se le da en Enoc es el de impudente, es decir, mostrar fuerza hacia, lo que resultaría en arrogante para Dios. Fue quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, la creación de espadas, cuchillos, escudos y abrigos, y enseñó a las mujeres el arte del engaño adornando el cuerpo, tiñéndose el cabello y pintándose la cara. Además, reveló a los humanos secretos de brujería y corrompió sus modales, llevándolos a la maldad y a la impureza. No se debe confundir con Azrael, el ángel de la muerte en algunas religiones, judaísmo e islam. Shamsiel. Su nombre significa sol de Dios, nombre apropiado ya que dice el libro de Enoc que él fue quien enseñó a los hombres los signos del sol. Fue el 16º vigilante de los 20 líderes de los 200 ángeles caídos. Dios le asignó la custodia del jardín del Edén a este ángel, una vez que Adán y Eva fueron expulsados de allí.
Para algunas fuentes, Shamsiel es uno de los líderes de los 200 ángeles caídos, en tanto que otras aún lo consideran un gobernante del cuarto cielo. Gadriel o Araquiel. Su nombre significa literalmente muro de Dios. Era uno de los jefes de los vigilantes y uno de los más importantes ángeles caídos, el segundo seguidor de Semyatsa y uno de los responsables de incitar a los otros ángeles a mantener relaciones con los humanos. En el libro de las parábolas del libro de Enoc, se dice que él fue el responsable de engañar a Eva en el jardín del Edén. Además, fue quien enseñó a los hombres la geomancia. Tamiel. También llamado Casyade, su nombre significa poder oculto y es el quinto vigilante de los ángeles caídos. Fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, los demonios, el aborto y sobre las mordeduras de serpiente, el mal, demostrando a la humanidad que ellos podían llegar a ser tan importantes como Dios. Remiel o Ramiel. Su nombre significa trueno de Dios y en el libro de Enoc se le menciona como el encargado de los resucitados, al ser el responsable de guiar a los muertos a llegar a Dios durante su ascenso. Fue uno de los 20 líderes de los ángeles caídos, condenado por su lujuria. Azkel. Uno de los guardianes del cielo y a quien se le atribuye ser el descendiente de la maldad, según varias religiones. Otros ángeles caídos importantes. Agniel. Este ángel caído fue quien enseñó a los hombres el uso de las raíces y hierbas. Akiberel. Fue el ángel caído responsable de enseñar a los hombres los símbolos de la Cábala, texto religioso que analiza los orígenes del mundo. Araciel. Su nombre significa luz de Dios y enseñó magia y brujería a la humanidad. Daniel o Danel. Su nombre significa Dios ha juzgado, es el séptimo de los 20 líderes de los vigilantes y el responsable de enseñar a los humanos la simbología solar. Baraquiel o Baraquel. Su nombre significa relámpago de Dios. Es el noveno vigilante y fue el responsable de enseñar astrología a la humanidad. Asael. Su nombre significa hecho por Dios y fue el 10º líder de los ángeles caídos. Armaros, Amaros. Su significado es maldito, es el 11º vigilante y quien enseñó a la humanidad a hacer y resolver encantamientos. Batariel. Su nombre significa Valle de Dios y es el 12º vigilante de los Grigori. Bezaliel, Basasael. Su nombre significa sombra de Dios y es el 13º líder de los ángeles caídos. Ananiel. Su nombre significa lluvia de Dios y fue el 14º líder de los ángeles caídos. Zaquiel. Su nombre significa pureza de Dios y fue el 15º líder de los ángeles caídos. Satariel. Su nombre significa amanecer de Dios y fue el 17º líder de los ángeles caídos y antes de ser desterrado, representaba el encubrimiento de Dios, que ocultaba el rostro de la misericordia. Turiel. Su nombre significa roca de Dios y es el 18º líder de los ángeles caídos. Yomiel. Su nombre significa día de Dios y fue el 19º líder de los ángeles caídos mencionado en el libro de Enoc. Chazaquiel, Ezequiel o Cambriel. Su nombre significa nube de Dios y enseñó a los hombres meteorología. Cocabel, Cocabiel, Cacabel, Cabaiel, Cochap. Su nombre significa estrella de Dios y enseñó a los hombres la astronomía y el nombre de las constelaciones. Penemue, Penemuel. Fue quien enseñó a los hombres la mentira. Sariel, Suriel. Su nombre significa príncipe de Dios, y fue quien enseñó a la humanidad sobre los cursos de la luna y el calendario lunar. Urakabaramel. Fue uno de los ángeles caídos más importante, líder de los vigilantes y seguidor de Semyatsa.